Llevo 10 años en el palacio y aún así sigo siendo una dama noble desfavorecida. Sin medios para competir por favores ni criar a mi propio hijo a mi lado, solo podía seguir a la multitud para asegurar mi supervivencia. Cuando la consorte imperial fue depuesta y exiliada, todos la pisotearon y yo también me vi obligada a intimidar a su tercer príncipe. Pero en este palacio siempre han sido otros los que me han intimidado, nunca aprendí a intimidar a nadie más. Me rasqué la cabeza y no tuve más remedio que darle el pastel de flores de azufaifo que yo misma había hecho al tercer príncipe, diciendo cruelmente que solo merecía comer un pastel de baja calidad. El tercer príncipe, de 9 años, agarró ese trozo de pastel de pie tranquilamente bajo la sombra de los árboles, y sus ojos negros como la boca de lobo me miraron fijamente durante un largo rato, como si atravesaran mi naturaleza hueca y furiosa. Intimidar al tercer príncipe fue el movimiento correcto, porque esa misma noche su majestad me convocó a sus aposentos. Tras medio año sin el favor imperial me sentí sorprendida y encantada a la vez, nerviosa mientras desempolvaba apresurada mi tocador abandonado. Cuando Perón llegó esa tarde no miró los adornos para el pelo cuidadosamente pulidos, no prestó atención a mi falda de seda raída con sus costuras deshilachadas y no notó el pañuelo que casi había destrozado en mis manos. Cansado, cerró las páginas del libro y se frotó el entrecejo. El emperador, cuyas emociones nunca se reflejaban en su rostro, me dedicó una sonrisa inusualmente amable y dijo: «Siempre has sido buena y te has portado bien durante todos estos años en el palacio, nunca luchando por favores. Está bien, te pregunto, ¿te gustaría criar a un niño?» Hola a todos, bienvenidos a mi canal, suscríbanse para leer maravillosas novelas todos los días, ahora comienza la historia. Mi corazón dio un salto de alegría y casi dejé caer la taza de té que tenía en la mano. ¿Estás tú regresando? Perón dejó el libro, ignorando la impropiedad de mis palabras, y simplemente dijo en voz baja: «Tonterías, eres el hijo de la emperatriz, además no deseo estar cerca de ti, no vuelvas a hablar de esto». Mientras hablaba, la nieve caía suavemente afuera y el repentino crujido de la mecha de la lámpara profundizó el silencio dentro de la habitación. Por el bien de esta nevada Poe suavizó su expresión y recordó el año en que entró al palacio, cuando también nevaba igual de fuerte hacía una década. Todos envidiaban mi buena fortuna y mi bendito destino. El emperador adoraba únicamente a la noble consorte y todas las bellezas recién elegidas fueron rechazadas hasta el último día, cuando su majestad, en un ataque de ira, se peleó con la noble consorte y distraídamente me señaló, una mujer de origen humilde y aspecto anodino. Esa primera noche de favor concebí a mi hija y la di a luz, y mi buena fortuna terminó allí. Todos en palacio decían que yo no era como la dama callada y aburrida, pues era inteligente, tanto que sus tutores la elogiaban, y PY estaba rebosante de orgullo. Era tan lista que incluso rehusaba reconocerme. Hace 2 años, cuando yo fue enviada al astuto palacio para ser criada, me arrodillé en el suelo abrazándola entre lágrimas, temiendo que cada mirada fuera la última. Pero ella, con 6 años, me apartó con ojos perplejos diciendo que la madre de su tercer hermano era la consorte noble y que yo solo era una dama indigna de ser su madre. Sus palabras me helaron el corazón y me entristecieron, pero ¿qué madre en este mundo guardaría rencor a su propia hija? Así que decidí elevar mi estatus, aunque ascender era difícil. Las concubinas del harén imperial competían por la atención como flores en el jardín real mientras la emperatriz observaba con tijeras en mano lista para podar cualquier rama rebelde. Yo no destacaba cantando y bailando como la consorte noble ni tenía una familia distinguida como la emperatriz. Si tuviera que mencionar una ventaja sería que, al igual que mi madre, era hábil preparando sopas deliciosas. Pero el palacio tenía sus propias cocinas y, cuando Perón se quedaba despierto hasta tarde revisando memoriales, las sopas y platos enviados desde las cocinas privadas de las consortes se amontonaban tanto que no había espacio para los memoriales. Siempre que extrañaba a yo ahorraba mi paga mensual y, junto con los pasteles de azufaifo, se los daba a Yonuk Cho, quien cuidaba de ella. Yonuk Cho, un hombre hábil que sabía complacer a todos con su sonrisa, aceptaba la plata pero rechazaba cortésmente los pasteles. Tú también siempre me evitabas. Gasté bastante dinero y apenas pude verla. Más tarde, yo enfermó repentinamente y necesitó la sangre de su madre biológica como medicina. Nunca esperé que me reconociera, solo quería que recuperara la salud. Pero cuando supo que la medicina era mi sangre, tiró el cuenco al suelo negándose a tomarla aunque significara la muerte. Dijo con desprecio que solo tenía a la emperatriz madre como madre y me preguntó qué clase de persona era yo. Me arrodillé en la puerta del palacio pidiendo perdón cuando la emperatriz,
que la sostenía en brazos tras llorar hasta dormirse, ni siquiera levantó la cabeza. A lo largo de los años ella envió ropa y comida al cuarto príncipe y, viendo mi lamentable estado, decidió no reprochármelo. Pero Tam me recordó que, por rango, yo era solo una dama noble y que, si de verdad me importaba el cuarto príncipe, debía dejar de verlo. Mientras hablaba, él despertó y, con un gesto caprichoso, exigió a la emperatriz que me retuviera la asignación mensual durante medio año como castigo. No me atreví a replicar, solo bajé la cabeza y acepté. Después de todo, ¿qué posición más alta podía haber que la de la emperatriz? Poco a poco abandoné la idea de recuperar a Joa. Cuando recobré la conciencia, Perón sonreía amablemente, sin dejarme margen para negarme, y me preguntó si quería criar al tercer príncipe Yanganger. No, noble dama, en absoluto, piénsalo bien, en este palacio todo se disputa ferozmente, como un príncipe tan bueno sería entregado así para que lo criara yo. La niñera del príncipe Yu, la nodriza Chen, era de mi ciudad natal, a diferencia de los sirvientes del palacio que se inclinaban ante los poderosos e intimidaban a los débiles, ella siempre actuaba con bondad y sinceridad. Entré al palacio ya embarazada de Yua y fue la madre Chen quien me cuidó, vigilando mi alimentación y asegurándose de que naciera sana. Ella siempre negaba con la cabeza y suspiraba, murmurando lo difícil que era criar a una niña que ya reconocía a otra como madre y lo complicado que era para las madrastras en su aldea. La consorte noble había caído en desgracia y su majestad se disgustaba cada vez que veía al tercer príncipe, además de que la consorte noble y la emperatriz eran enemigas, así que era imposible que la emperatriz tratara bien al hijo de su rival. ¿Por qué iba yo, una simple dama noble, a criar al tercer príncipe? Eso no me ganaría el favor del emperador y solo despertaría la envidia de la emperatriz. Lo sensato sería cuidarme y esperar tener un hijo propio en el futuro. Ayer, tras las primeras nevadas, vi al tercer príncipe en silencio bajo los árboles, con los ojos llenos de envidia mientras miraba a sus hermanos jugar. Su rostro pálido y su ropa ligera mostraban lo descuidado que había quedado tras la caída en desgracia de su madre. Al verlo, con una sonrisa traviesa formaste una bola de nieve y se la lanzaste a la cara de Yan. Ah, entonces es tu tercer hermano, pensé que era algún pequeño eunuco ciego. La bola de nieve tenía escondida una piedra afilada que lo hirió hasta hacerlo sangrar, y su indefensa fragilidad provocó la risa de los hermanos. Instintivamente quise regañar a U por su rudeza, pero un eunuco a su lado me miró con ojos débiles y dijo que Su Alteza, el cuarto príncipe, estaba bajo la guía de la emperatriz y que una dama noble no debía interferir, recordándome que las circunstancias dominan a las personas y que no podía desafiar la voluntad de su majestad. Me quedé helada ante su mirada engreída. Ya había pasado más de medio año desde que la consorte imperial fue degradada a plebeya y desterrada, y aún así Perón no encontraba una madre adecuada para el tercer príncipe Yanganger. La emperatriz observaba con cansancio mientras el emperador hacía la vista gorda, permitiendo que Payan sufriera acoso. En este harén imperial la conciencia sola no garantizaba la supervivencia, lo importante era la sabiduría de la autoconservación. Además, solo permaneciendo viva podría ver crecer a Yua hasta la adultez. Casi instintivamente puse los pasteles de azufaifo que había preparado para ella en las manos de Yang, recordando entre temblores las burlas que soporté al caer en desgracia. Una basura como tú solo merece algo así, me dije, pero mi conciencia culpable fue más fuerte y terminé insultando mi propia obra. ¿Por qué solo mereces estos pasteles de mala calidad? Yang sostuvo el pastel caliente en sus manos, mirándome en silencio durante mucho tiempo, tanto que sentí que había visto a través de mi fingida crueldad y ni siquiera me atreví a sostenerle la mirada. Agarré la caja de comida y huí presa del pánico, pero después de todo, esa niña, Yang, es demasiado lamentable. Con los días más fríos del invierno encima, la nieve derretida afuera lo hacía aún más frío. Aún así, esa niña seguía vestida con tan poca ropa que realmente no podía soportar la idea. Recordé la ropa de invierno que había confeccionado con tanto esmero y que Yua se había negado a usar por considerarla demasiado raída. Nani, si le doy esa ropa a Yang en secreto sin que nadie se dé cuenta, ¿no estaría bien? Nani Chen me miró, esta experimentada veterana de palacio, testigo de innumerables intrigas y tormentas cortesanas, suspiró de repente. Su líder tiene un corazón bondadoso, pero este viejo sirviente no puede saber si tal bondad traerá fortuna o calamidad al palacio. Antes de que pudiera pensarlo más, llegó un decreto imperial del exterior. Pero elogió mi carácter virtuoso y puso al tercer príncipe, Payan, bajo mi nombre. El decreto llegó con Payan a través de la nieve, la herida en su cabeza aún no había cicatrizado.
Se arrodilló frente al Palacio Saison y yo me incliné con la mayor sinceridad. Entre los remolinos de nieve, este niño de apenas 9 años se mantuvo erguido tras haber presenciado la inconstancia de la vida palaciega y la adulación hacia los poderosos en tan solo medio año. Levantó la cabeza con una sonrisa a la vez aduladora y apática. La madre consorte Yanga sabe cómo ayudarte a recuperar el favor y traer de vuelta a tu cuarto hermano. Madre consorte, verás que Yange es útil. El decreto imperial había sido emitido. La matrona Chen negó con la cabeza y murmuró en silencio una oración al Bodhisattva. Ayudé a Yange a levantarse apresuradamente y luego ordené a las doncellas del palacio que añadieran más carbón al brasero y trajeran ropa de abrigo. Todo el palacio de los gusanos de seda estaba cálido y acogedor. Medí la ropa de invierno que había hecho para Yue comparándola con la de Yange, pero no le quedaba bien, las mangas estaban un poco cortas. Payan tiró rápidamente de ellas y repetía, me quedan perfectas. A Yanga le gustan mucho. Gracias, madre consorte. Mientras le aplicaba la medicina a Payan, mi corazón se llenó de culpa. Es mi culpa por no enseñarle bien a ese niño. Cuando mencioné a Yua, Payan apretó el puño en silencio y luego levantó la cara con una sonrisa halagadora. Mi hermano pequeño solo quería jugar conmigo, él no tenía ninguna mala intención. Además, mi lesión no es grave, no hay nada de qué preocuparse. Payan seguía llamándome madre consorte y, por alguna razón, me hizo sentir extrañamente distante. Si no estás acostumbrado, puedes llamarme consorte cuando estés dentro del palacio de Malbury, pero fuera debes dirigirte a mí como madre consorte. Payan se aferró fuertemente a mi manga, sacudiendo la cabeza desesperadamente por miedo a que lo abandonara. No, a partir de ahora serás la madre consorte de Yang. Cuando observé a Yanga mientras caía en un sueño profundo, sus cejas permanecieron fuertemente fruncidas, todavía agarrando mi manga sin querer soltarme. Dejé el abrigo de invierno que estaba arreglando y alicé el cabello húmedo en sus sienes sintiéndome inexplicablemente triste por este niño precoz. Cuando la consorte imperial estaba en la cúspide de su favor, siempre que Payan enfermaba, el emperador y la consorte lo velaban día y noche sin descanso, pero ahora ni siquiera tiene una sola prenda abrigada para el invierno. Cuando me sonrió con agrado antes, de alguna manera parecía como si estuviera llorando. La niñera Chen suspiró silenciosamente antes de irse. Vuestra gracia es bondadosa, pero no sea tonta, debe tener su propio hijo. El cielo se oscureció y afuera aullaba un viento frío. Cuando levanté la vista después de terminar los arreglos de las mangas, me di cuenta de que Payan ya se había despertado de su siesta. El sirviente del palacio trajo las gachas que se habían mantenido calientes en la estufa, junto con las guarniciones y los panes planos que yo mismo había preparado. Viendo a Payan devorar la comida con entusiasmo y terminar hasta el último bocado, no pude evitar sentirme algo orgullosa. Las provisiones en el Palacio Saison pueden no ser tan lujosas como en otros palacios, pero la comida aquí debería ser la mejor. Las heridas no deben agravarse con ciertos alimentos. Una vez que las heridas de Yange se hayan curado, te dejaré probar la comida de tu madre. Payan dejó su cuenco de arroz y me miró con seriedad. La madre consorte Yanga ha sido testigo de cómo la noble consorte ganó el favor del emperador, así que Yanga también puede ayudarte a convertirte en una consorte favorecida. Simplemente me reí de sus palabras sin tomarlas en serio. Las mujeres del palacio interior agudizaban su ingenio compitiendo por favores. Desde poesía y canciones hasta equitación y danzas con espadas, al emperador Pron no le faltaba variedad de hermosas consortes. Yo había entrado al palacio durante 10 años sin encontrar la manera de ganarme el favor. ¿Cómo podría un niño de 9 años pensar en algo así? Payan meneó la cabeza con seguridad. Sé que hay una cosa que no tienen, solo la madre consorte posee. No sabía que me hacía especial. Si lo hubiera sabido no habría pasado 10 años en palacio sin ganar el favor imperial. No fue hasta la tercera noche que Pron envió un edicto anunciando su visita a mi palacio Tyson. Rebusqué apresuradamente entre algunos vestidos viejos y joyas pasadas de moda, y me arreglé con prisa. Aunque los patrones de tela estaban anticuados y las horquillas habían perdido su brillo, este seguía siendo el mejor conjunto que había conservado. Pero Yanga meneó la cabeza y dijo que eso no serviría, que tenía otra idea, un toque ligero de maquillaje, prendas sencillas para dormir y el cabello recogido libremente sin ningún adorno. Yanga se acurrucó obedientemente contra mis rodillas, levantó la vista para señalar el libro y preguntarme sobre los caracteres. En la pequeña estufa se calentaba una olla de sopa dulce de frijoles rojos y, mientras la luz de las velas llenaba suavemente la habitación,
La cálida y dulce fragancia de cáscara de naranja y frijoles rojos creaba una atmósfera tan acogedora como la de una familia común reunida. «Mamá, mira qué fuerte está nevando afuera», dijo siguiendo el gesto de Payan. Giré la cabeza con una sonrisa distraída, solo para ver a su majestad de pie más allá de la ventana, con los hombros cubiertos de nieve, mirándome quién sabe por cuánto tiempo, tal vez temiendo perturbar ese momento de tranquilidad. A pesar del viento aullante y la nieve, Perón había prohibido al eunuco presente anunciar su presencia. Cuando mis ojos sonrientes se encontraron con los suyos en ese instante, incluso este emperador, que había presenciado innumerables bellezas y planes, se quedó congelado en el lugar por lo que pareció una eternidad. Me incliné con reverente temor y, cuando me levanté para quitarle la nieve de los hombros a Perón, me di cuenta de que la mayor parte ya se había derretido, pero él no le prestó atención. Su mirada primero se posó en el recién remendado abrigo grueso de Yang, luego se detuvo en la herida medicada en su sien, antes de finalmente posarse en la olla de sopa dulce de frijoles rojos calentándose sobre la estufa. Después de haber estado ausente durante mucho tiempo de atender a su majestad, Yang se había vuelto mucho más perspicaz que yo en cuanto a leer los estados de ánimo. Ya había servido un tazón de sopa dulce y lo estaba presentando respetuosamente con ambas manos. Esta bebida fue elaborada por la madre consorte. «Padre emperador, por favor pruebe un poco». Un plato de sopa dulce humeante en invierno calma tanto el estómago como el corazón. La mirada de Perón mostraba una leve aprobación mientras me observaba. «Has cuidado de Yande con gran devoción. No me equivoqué contigo». El día siguiente amaneció claro, el sol brillante se mezclaba con la luz de la nieve en los aleros para deslumbrar los ojos. Cuando me arrodillé para recibir el decreto imperial que me confería el título de consorte, me sentí como en un sueño. Además de pagar las recompensas de Roma, el departamento de la Casa Imperial envió especialmente una gran cantidad de frutas y verduras de invierno, carnes secas y provisiones, junto con 2 faisanes con plumas de cola de colores brillantes. Solo entonces me di cuenta de que esos sirvientes eternamente hoscos del departamento de la Casa Imperial realmente podían sonreír. El flujo incesante de recompensas del Palacio de Malbury atraía a concubinas que buscaban cercanía junto con jóvenes príncipes curiosos como yo que venían a ver el espectáculo después de sus estudios. Agarré un puñado de longans e intenté presionarlos en las manos de Joa, pero él se negó a tomarlos. Después de mirar los corderos, los faisanes, las sedas y las joyas, giró la cabeza con desdén. ¿Acaso todo esto no es comparable con lo que hay en el palacio de mi madre? ¿Qué tiene de especial un faisán? Mi tío ganó una gran batalla y mi abuelo prometió traerme 2 ponis. Los niños reales sabían que yo era hijo de la emperatriz y que su hermano había logrado gloriosas hazañas militares, por lo que rápidamente asintieron en señal de acuerdo. Mi mano que sostenía la fruta larga se congeló torpemente en el aire. Yanga tiró de mi manga y, con consideración, tomó el longan de mi mano. La madre Yanga lo comerá cuando Yanga se acerque. Notaste la manga medio remendada y te reíste. Tercer hermano, deberías estar avergonzado. Tú comes lo que yo no como, usas ropa que he desechado e incluso llamas madre a la que ya no quiero. Los hermanos estallaron en risas y huyeron, dejando a Yanga en silencio. Quise regañar a Joa y hacer que se disculpara con Yanga, pero Joa sacó la lengua con picardía y salió corriendo en un instante. Yanga meneó la cabeza, su comprensión era tan profunda que me dolió el corazón. A Yanga no le gusta usar ropa nueva, está muy bien. ¿A qué niño no le gusta la ropa nueva? Ordené a las doncellas del palacio que guardaran cuidadosamente esas piezas de joyería y registraran cada una de ellas en el inventario. Yang estudió mi expresión con atención y me preguntó con cautela, ¿por qué la madre consorte no prueba esas sedas y joyas? ¿No le gustan? ¿O son demasiado pocas para su gusto? Madre, no te preocupes, Yanga te ayudará a ganar aún más. ¿Contenta? ¿Cómo no estarlo? Solo con estas finas sedas basta para hacerle ropa nueva a Yanga y que ya no tenga que usar las prendas viejas de Joa. Tomé la mano de Yanga con alegría y levanté cada pieza de satén. Si trabajo con diligencia estos próximos días, Yanga tendrá ropa nueva para ponerse antes del festival. Yanga se quedó allí de pie, con la mirada vacía, sosteniendo los rollos de satén, con los ojos llenos de desconcierto, incluso con las palabras entrecortadas. ¿Todo esto es para hacerme ropa? Claro que no. Yanga bajó la mirada, comprensiva, sonriendo con autodesprecio. Claro, no se trata solo de hacer ropa, también hay que hacer rodilleras y mochilas.
Déjame pensarlo bien por si me he olvidado de algo más. Ah, y esa carne de cordero, necesito planear cómo prepararla bien. Yang está demasiado delgada y necesita buena alimentación para el invierno. Justo ahora, al medir su figura, me di cuenta con asombro de lo terriblemente delgado que estaba. Yanga se quedó mirándome con asombro, como si no pudiera creer que alguien realmente considerara estas trivialidades por él. Tocó con cautela la tela de seda que sostenía en sus brazos, mostrando por primera vez la torpeza de un niño. Me agaché y le di unas palmaditas en la cabeza, sintiéndome algo avergonzada por mi propia incompetencia. A mi madre no le disgustan esas joyas, simplemente no soporta usarlas. Ella sigue pensando que no tiene ningún poder real si alguna vez cae en desgracia y yo ya no estoy a su lado como antes. Al menos podría usar estas joyas para sobornar a alguien que te cuide. Yanga me miró fijamente durante un largo rato y luego hizo una promesa solemne. Soy muy inteligente. No dejaré que mi madre caiga en desgracia y nunca la abandonaré. No quise discutir con él ni explicar la inconstancia de los corazones humanos en el palacio ni el principio de estar limitado por las circunstancias. Simplemente le di unas palmaditas en la cabeza, afirmando la sinceridad del niño. Mi madre cree en Yanga. Esa noche, Perón giró mi placa y estaba a punto de quedarse en mi palacio, pero Unique Cho, del astuto palacio, se apresuró a entregar un mensaje. Su Majestad, la antigua enfermedad de la emperatriz ha recrudecido, por favor vaya a verla. Para cuando Perón se fue, la nieve había parado afuera, dejando el mundo despejado y brillante. Recogí la ropa a medio terminar que estaba haciendo para Yanga y seguí trabajando en ella. Después de que Perón se fuera, Yanga se quedó nervioso en un rincón observando mi expresión. Madre, no te enfades, Yanga recuperará al padre emperador para ti. Puse una naranja caliente del hogar en sus manos para calentarlas, sonriendo mientras decía, madre no está enfadada, duérmete ya. Sin su majestad hay una persona menos que compita conmigo por los bocadillos nocturnos. Después de todo, era solo un niño y se distrajo en cuanto se mencionó la comida. Yanga se tapó la cabeza con la manta y gimió suavemente. Entonces, madre, mañana quiero comer cordero braseado con cebolletas. De acuerdo, de acuerdo. Al día siguiente al mediodía, salteé un plato de cordero braseado con cebolletas y horneé pan plano con mantequilla. El pan quedó dorado y crujiente por ambos lados, fragante y delicioso. Puse un tazón de sopa de hueso de cordero delante de Yanga. Frunció ligeramente el ceño, luego me miró como si reuniera valor y procedió a beber la sopa sorbo a sorbo. En el tiempo que tarda en beberse una taza de té, Yanga comenzó repentinamente a vomitar y a tener diarrea con erupciones por todo el cuerpo. Yacía débil en la cama, sin embargo me sonrió como si buscara elogios. La madre consorte está enferma, ¿podrías pedirle al padre emperador que venga? ¿De qué sirve llamar a Pronome? No es un médico real. Justo cuando yo ardía de ansiedad, Yonek Cho ya estaba esperando fuera del palacio Malburi, sonriendo mientras transmitía la preocupación de la emperatriz por el tercer príncipe gravemente enfermo. ¿Por qué no esperar a que su majestad termine la corte? Su majestad puede ayudar a transmitir su solicitud y hacer que visite el palacio Malburi más tarde para ver cómo está. Debo cuidar del enfermo Yanga. ¿Cómo podría tener tiempo para arreglarme y atender a su majestad? Le respondí cortésmente a Unique. Agradezca a su alteza su amabilidad, pero esta humilde consorte debe atender a Yanga y no debe molestar a su majestad. Al oír mi negativa, la sonrisa de Unique se congeló en su rostro mientras se marchaba disgustado. El médico imperial me recetó 2 dosis de decocción de hierbas, pero al anochecer, por alguna razón, seguía sin notar mejoría. No podía quitarme la sensación de que Yanga me ocultaba algo. Inmediatamente mandé llamar a Nani Chen, quien había criado a muchos niños y tenía experiencia. Primero preguntó por su dieta y luego, tras descartar todas las posibilidades, le preguntó si Yanga se había resfriado. A ella también le pareció bastante extraña la enfermedad. Madre, ¿por qué no mandas llamar a papá?, preguntó Yanga desde la cama, mirándome con inquietud. ¿No es mi enfermedad lo suficientemente grave? La expresión de Nani Chen cambió al oír esto. Me apartó discretamente y susurró en voz baja. ¿Sabe la noble dama por qué fue destituida la consorte imperial? He oído rumores de que la concubina imperial está cayendo en desgracia. Dicen que usaba pociones de amor para mantener el favor constante del emperador, pero también perjudicaba su capacidad de producir herederos. Se dice que explotó la rivalidad del príncipe para conseguir favores, maltrató al príncipe Yan y jugó con la simpatía del emperador.
Al oír que la emperatriz iba a pedir que me castigaran, la matrona Chen se llenó de temor y siguió recitando oraciones a Buda. Su Alteza, los rumores que he escuchado son ciertos, ¿has ido a convocar a su majestad hace un momento? A sus ojos, no habría sido diferente de la noble consorte. Ambos conspiran para ganarse el favor de los niños. Solo sentí un frío helado subir por mi columna. Al notar mi miedo, Yanga me miró con total desconcierto. ¿Por qué la madre consorte no está feliz de que esté enfermo? En el pasado, cada vez que enfermaba, la noble consorte siempre estaba contenta. Recordando lo aterrorizado que estaba Yanga después de que Pron se fue ayer, pensé que tal vez cuando ya no pudiera ser retenido, sufriría las palizas de las nobles consortes. Me dolía el corazón y no podía culparlo por su torpe intento de ayudar. Le expliqué claramente lo que estaba en juego, lo arropé con la manta y le dije con suavidad que estaba enfermo y que mamá estaba muy preocupada, pero que cuando mejorara, ella estaría feliz. Bajó la mirada, tratando de comprender si mi felicidad y la de la noble consorte eran realmente lo mismo. Coloqué suavemente la sartén caliente sobre su estómago y le pregunté, dile a tu madre concubina, ¿por qué se enfermó Yanga? Él se rió de buena gana. Yanga siempre se pone así después de comer cebolletas y cordero, no es nada grave. Ya los he comido antes, el cordero no es arsénico, en el peor de los casos te hará sentir incómodo, pero no te matará. El plato de cordero de la madre es mejor que el que solían preparar en el palacio de las nobles consortes. Mi madre es muy buena conmigo y por eso me sentí feliz al comerlo. Mientras decía estas palabras, la vieja cicatriz en mi muñeca, de cuando me había cortado la carne para curar nuestra enfermedad, se encogió levemente junto con mi corazón. La voz de Yanga se hizo cada vez más suave, hasta que al final se quedó en completo silencio, cubriendo su amargo dolor y sus sollozos con la colcha. ¿Por qué todos los demás hermanos y hermanas tienen madres que les hacen tanto daño? ¿Por qué incluso tú, consorte, cuando me muestras tanta bondad, ella sola no ama a Yanga? Mi corazón dolía de amargura, no sabía cómo explicarle el amor y el odio a un niño de 9 años. Es como las cebolletas y el cordero, Yanga se enferma después de comerlos, pero esto no es algo que pueda controlar, así que no debe culparse. Todo en este mundo tiene su razón, así como las flores y las plantas tienen sus estaciones y las frutas sus tiempos de maduración, el amor y el odio son como el vaso y el estómago de una persona, completamente fuera de razón. Consolarlo era consolarme a mí misma. Agotado de llorar, Yanga se quedó dormido en mis brazos. Tuvo una pesadilla, susurrándome lo siento muy suavemente en su sueño. Se había recuperado de su enfermedad, pero aunque el tutor lo instó varias veces a regresar al estudio, seguía poniendo excusas y se negaba a ir. Podría suponer que Yoa era quien lideraba el acoso contra él, prohibiendo a los otros hermanos jugar con él. Los niños de esta edad anhelan compañeros de juego, pero la última vez que llevé a Yoa unos pasteles de flores de azufaifo vi a Yanga de pie solo a la sombra del árbol, mirando a sus hermanos jugar con ojos envidiosos. Era mi cuarto hermano menor quien quería que me arrodillara en el suelo y ladrara como un perro antes de jugar conmigo. Yanga agitó la mano, fingiendo magnanimidad, no importaba antes, mi ropa ya estaba sucia, pero esta ropa ahora mi madre se quedó despierta toda la noche haciéndomela. No soporto ensuciarla. El mundo de un niño es tan complejo como un harén. Estuve ocupada varios días, luego deslicé plata a la niñera Chen, pidiéndole un favor. Con su lengua afilada pero su buen corazón, me entregó los objetos mientras refunfuñaba sin cesar. ¿Vale la pena pasar por un infierno por un hijo que llegó a mitad de camino en tu vida? Cuando Perón llegó por la tarde y levantó la cortina, la habitación se llenó del dulce aroma a jarabe. Sobre la cama yacían patrones de ropa a medio cortar, mientras que el jarrón sobre la mesa contenía plumas de cola de faisán. Con algunas monedas de cobre esparcidas cerca de la pequeña estufa, un círculo de cabezas peludas nos rodeaba a Hannah y a mí mientras los príncipes y princesas charlaban animadamente. Señora Wen, usted fue una mariposa. Señora Wen, quiero 2 cuadros de azúcar. Sosteniendo los cuadros de azúcar, fruncí el ceño deliberadamente con cierta angustia, pero todos esos cuadros de azúcar pertenecían al tercer hermano. Señora Wen no puede decidir por él. La astuta quinta princesa Yoa se aferró de inmediato al brazo de Pei Yang, arrullándolo suavemente. Tercer hermano, ¿no le suplicarás a tu consorte cuando sea Yoa, por favor? Con tu ejemplo, Yang pronto se vio rodeado por un círculo de hermanos menores. Ante una cercanía tan familiar por primera vez, una expresión de nerviosismo se dibujó en el pálido rostro de Yang mientras se giraba hacia mí con ojos suplicantes.
Puse la pintura de azúcar en la mano de Yanga y le di un asentimiento alentador. Yanga, hay muchas emociones en este mundo que no requieren vender la dignidad ni hacerse daño para obtenerlas. También me preocupa que Yanga no pueda dar este paso, pero cuando eres pequeño, los recuerdos son escasos. Yanga realmente tiene algo del comportamiento generoso de su hermano mayor, distribuyendo con entusiasmo las pinturas de azúcar a sus hermanos menores. Incluso le dio su propia porción a Yua, instruyéndole, por favor, entrégale esto a nuestro cuarto hermano menor, Yua. Yua, ni te atrevas a probar un bocado. Yanga se giró, esperando ansiosamente mi elogio. Pude ver su habitual intento de complacerme. Pregúntate esto, ¿de verdad querías darle ese dulce a tu cuarto hermano o simplemente temías que la madre consorte se disgustara? Yanga guardó silencio, susurrando tras una larga pausa. No quería dárselo, pero temía que la madre consorte se enfadara. Tomé el dulce destinado a Yua de la mano de Yua y se lo devolví a Yanga. Yanga, es cuando ignoras tus propios sentimientos que la madre se enfada. Esto pertenece a Yanga. Si Yanga no quiere dárselo, no lo hagas. Yanga asintió vigorosamente, mordiendo el azúcar con un sonido crujiente. Giré la cabeza y vi a Perón de pie detrás del biombo, preparándose rápidamente para arrodillarse a saludar. Perón hizo un gesto con la mano y preguntó con interés qué estábamos haciendo. Haciendo volantes, pintando arte de azúcar, confeccionando ropa. Perón examinó la curva. La pintura de azúcar me trajo recuerdos de mi infancia y también me hizo sonreír. Se te da bastante bien jugar con niños. Ayer, la emperatriz se quejó de que a los príncipes y princesas les encanta correr al palacio de recolección de Malbury. Me preocupaba que algo hubiera pasado. Temía que Perón pensara que Yanga descuidaba sus estudios por diversión, y más aún que sospechara que yo usaba a los niños para ganar favores, así que le expliqué rápidamente. Estos fueron hechos originalmente para mi propia diversión. Pero no podía dejar que los niños miraran con ojos anhelantes. Cuando llegó Perón, los niños también se reprimieron, encogiéndose y sin atreverse a reír ni bromear. Perón tenía un toque de la impotencia de un padre estricto. Parece que te he desanimado. Unic Lee, el asistente del emperador, dirigió una mirada significativa, y las institutrices de varios palacios se llevaron a las princesas y príncipes. Aunque yo temía a su padre, el emperador, deseaba aún más ese hermoso volante junto a la ventana. Entonces, concubina imperial, no debo olvidarte un volante. El volante no estará listo hasta mañana. Si tu tercer hermano se siente mejor mañana y puede ir a estudiar a la biblioteca, le diré que te lo traiga. De acuerdo. Yanga tiró lastimosamente de mi manga con ojos anhelantes. Tercer hermano, debes mejorar pronto. Yua te espera para jugar al volante contigo. Perón vio el volante de plumas de faisán de brillantes colores junto a la ventana y de repente recordó que yo también era una joven criada en una familia de eruditos. Me parece recordar que tu padre era magistrado de Titán. ¿Cómo es posible que a la hija del magistrado le guste cocinar e incluso pueda hacer pinturas de azúcar y volantes? Tras 10 años en el palacio, Perón mostró el primer atisbo de interés por mis orígenes. ¿Qué clase de chica era Tang antes de llegar al palacio? Eso era cosa del pasado. En aquel entonces, la boda de mis padres fue todo un acontecimiento en Titán, pues mi padre ya se había convertido en el Xia y mi madre era una humilde cocinera en la Torre Guangjian. Todos decían que mi madre se había convertido en la Gis, como un gorrión que se transforma en fénix. Pero solo mi padre, durante todos estos años, repetía que él era quien se había casado con alguien de un rango superior. Antes de cumplir 8 años, también pensaba que mi madre simplemente tenía suerte, pues vestía túnicas oficiales y todos los que lo visitaban lo trataban con el máximo respeto. Sin embargo, mi madre se arremangaba y discutía con los vendedores ambulantes por pesos de menos. Luego, cuando tenía 8 años, mi padre fue degradado. Aunque fingió que no pasaba nada e hizo todo lo posible para consolarme, la intuición de un niño siempre es más aguda que la de un adulto. Fue mi madre quien afiló su horquilla para preparar sopa dulce de frijoles rojos, añadiendo abundante miel de dátiles y sirviendo 2 tazones delante de mi padre y de mí. Miren, mientras podamos disfrutar de la sopa dulce en casa, ¿qué tan mala puede ser la vida? Aún recuerdo con mucha claridad el dulce sabor de ese tazón de sopa de frijoles rojos. Más tarde, cuando entré en palacio, cada vez que ocurría algo desagradable, me preparaba un tazón de sopa dulce. Creo que mi madre tenía razón. La vida no será tan mala para siempre.
En cuanto a pintar con azúcar y patear el volante, también fueron habilidades que mi madre me enseñó. La carrera oficial de mi padre fue bastante inestable, pasando por muchos puestos. Siempre hacía amigos cuando teníamos que separarnos. Sin embargo, siempre lograba hacer nuevos amigos rápidamente. Al principio, pensé que era porque la gente era cariñosa y yo tenía suerte. Solo más tarde me di cuenta de que era porque mi madre había comprado cestas de pasteles, llamando a las puertas de los vecinos para dárselos a los niños, pidiéndoles que me hicieran su amiga. Más tarde, cuando me rompí la pierna y no pude salir a jugar, mi madre aprendió a hacer pinturas de azúcar y a hornear pasteles de flor de ciruelo. En aquella época, nuestro hogar era más animado que la escuela. Me acunaron en sus manos y me criaron hasta los 14 años. Entonces, por gracia celestial, entré en el palacio para la selección imperial. Afuera de las puertas del palacio, las familias instruían a sus hijas sobre el lenguaje y la conducta adecuados, y cómo honrar a sus clanes. Mi madre solo me ajustó la bufanda, temerosa de que el viento soplara dentro. Si no eres elegida, no llores. He guisado muslo de pato con brotes de bambú y albóndigas fritas para que comas a tu regreso. Asentí con la cabeza vacía, todavía pensando que entrar en el palacio era como visitar la casa de alguien, que podría volver más tarde por la noche. Llevo 10 años en el palacio, y han pasado 10 años desde la última vez que la vi. Temía que Perón notara mi dolor, así que rápidamente forcé una sonrisa. Ser elegida para servir en el palacio es un honor que trae gloria a nuestra familia. Mis padres están encantados por mí. Perón no me presionó sobre mi melancolía, sino que simplemente suspiró: tus padres deben ser personas maravillosas para haberte criado con un carácter tan amable. No es de extrañar que los niños estén dispuestos a acercarse a ti. Perón no tuvo muchos hijos y a la mayoría de ellos se les enseñó a ser obedientes y respetuosos. Noté la decepción apenas perceptible en el rostro de Perón cuando los niños le tenían miedo hace un momento. Pero las emociones del emperador no son algo sobre lo que pueda especular. Yanga lo miró, recogió con cuidado la pintura de azúcar de la mesa para ofrecérsela a su padre, temido y reverenciado. Padre, ten un poco de dulzura también. No frunzas el ceño. Bajo la luz de la lámpara, Perón tomó suavemente mi mano y me abrazó. Yo y Yanga, sus hijos se parecen a ustedes, tan comprensivos y considerados, tan tranquilos y serenos. Diga lo que diga la emperatriz, me siento completamente tranquilo sabiendo que los niños están con ustedes. Al día siguiente, Yanga recordó el volante que su quinta hermana le había pedido. Vestido con ropa nueva, presentó sus respetos en el patio antes de dirigirse con entusiasmo al estudio. Perón se aseguró de que nadie me molestara. Me dolía la espalda por el cansancio y dormí hasta que el sol estuvo alto en el cielo. La doncella del palacio acaba de mencionar que un Iclé, del lado de su majestad, había enviado muchos regalos además de las recompensas. También había un tazón de sopa de muslo de pato con brotes de bambú junto con un plato de albóndigas fritas. Perón había pensado en esto para mí, pero el sabor seguía siendo incomparable con el de casa. Durante la comida, Yanga me miró con inquietud. ¿Por qué llora mamá? ¿No está rica la sopa? Le di una palmadita en la cabeza. La sopa está deliciosa. Mamá simplemente extraña su hogar. Supongo que ya debería ser considerada una concubina predilecta en el banquete de Año Nuevo en Palacio. Inesperadamente, me sentaron al frente. El hermano mayor de la emperatriz, el general Jiao, había obtenido una gran victoria. Entró en el salón con su uniforme militar y su espada, atrayendo la atención de todos. Pero a Perón no pareció importarle. Al contrario, sonrió y bebió 3 copas de vino que le ofreció el general Jiao. Después de 3 rondas de bebidas, el general Jiao, deliberadamente o no, sacó a relucir el asunto del nombramiento de un príncipe heredero. Perón no era como el difunto emperador. No tuvo muchos hijos, con solo 4 príncipes imperiales a su nombre. El general Jiao rió con ganas mientras acariciaba la cabeza del 4.º príncipe, Pu. Este sujeto cree que Yue es una niña hermosa. Pero miró a la emperatriz y simplemente desestimó el comentario con indiferencia. El 3.er príncipe es el mayor, y tanto el 7.º como el 9.º príncipe han alcanzado la edad para comenzar sus estudios. Noté que los ojos de la emperatriz se oscurecían, mientras que las madres biológicas de los 2 príncipes no podían ocultar su alegría. Solo yo instintivamente sentí una punzada de inquietud. Apretando la mano de Yanga, Yanga me miró e inclinó suavemente hacia mí.
Madre, no tengas miedo. Los días pasaron rápidamente y pronto llegó el festival del medio otoño. Sin embargo, no había ambiente festivo en el palacio porque 2 concubinas imperiales habían muerto en rápida sucesión. Una de las madres biológicas del 7º y el 9º príncipe sucumbió a una enfermedad repentina. La otra cayó en un lago y se ahogó durante la noche. La emperatriz se encontró con 3 príncipes a sus rodillas. Al mismo tiempo, en reconocimiento a mis años en el palacio y mi mérito al dar a luz al tercer príncipe, Perón elevó mi rango y me convertí en noble consorte, solo superada por una. En el funeral de las 2 concubinas, todas las miradas se dirigieron secretamente hacia Yange y hacia mí. Algunas mostraban curiosidad, otras compasión y otras, fría indiferencia. Cuando el clima político de la antigua dinastía se enfrió tanto como el tiempo, Perón venía a menudo a mi palacio. Los 3 permanecíamos juntos como una familia. Mientras compartíamos un tazón de sopa de judías rojas muy dulce, Perón me tomó de la mano, diciéndome palabras dirigidas a mí pero también a sí mismo. Sé que te sientes agraviada y asustada. Espera un poco más. En mi corazón, eres más como una emperatriz que encarna la virtud maternal para el reino que la familia Jiao. El castigo de la familia Jiao, clan materno de la emperatriz, llegó en el Festival del Medio Otoño 2 años después. Primero, el general Jiao regresó borracho a su residencia en una noche lluviosa y se ahogó inexplicablemente en un charco poco profundo. Con los problemas de la dinastía anterior resueltos, los viejos casos del palacio interior salieron a la luz fácilmente. Perón estaba furioso porque el emperador había degradado inicialmente a la noble consorte a la condición de plebeya. Sin embargo, la emperatriz, desafiando la voluntad imperial, la envenenó en secreto con arsénico. Los crímenes de dañar a los herederos imperiales y asesinar a las concubinas quedaron al descubierto, y las fechorías de la emperatriz fueron llevadas ante la justicia. El día antes de que la emperatriz fuera puesta bajo arresto domiciliario, un visitante inesperado llegó a mi palacio de Malbury. Era Joa. Estaba de pie frente al palacio, sosteniendo una caja de comida con aires de adulación, tal como yo lo había esperado una vez en la nieve. La madre consorte deseaba volver a mi lado. Era más inteligente que Jan Ganger, tan inteligente que me asustaba. Me negué a verla, solo envié un mensaje con un criado. Cuarto príncipe, por favor, regresa. Alguien de mi humilde cuna no es digno de ser tu madre. Sin embargo, su corazón aún albergaba reticencia, así que ordenó a la doncella del palacio que lo escoltara de regreso. Se volvió para suplicarle a su hermano mayor, Jan Ganger, poniendo la caja de comida en sus manos. Tercer hermano, por favor, ruega a la madre consorte por mí. Jan Ganger, reacio a verme angustiada, aceptó la caja de comida y estuvo de acuerdo. Pero la comida que enviaron estaba envenenada. Por suerte, el arsénico sabe amargo y agrio y Yanga no comió mucho, así que su vida no corrió peligro. Perón ya me había entregado el sello del Fénix. Limpiar los restos de la facción Jiao lo mantenía demasiado ocupado para ocuparse de los asuntos sucios del harén, dejándome a mí sola. Cuando se anunció el decreto de despojarla de su nobleza y confinarla en un palacio separado, me maldijo con incredulidad. ¿Qué madre en este mundo no ama a su hijo? ¿Cómo puede soportar abandonarme después de darme a luz? Él solo es el hijo bastardo de una concubina depuesta. Soy tu hijo legítimo. Solía ser como Yang, cometiendo innumerables tonterías para mantener a mi lado a quien más amaba, ahorrando cada centavo, sacrificando carne y sangre, de pie en la nieve todo el día solo para echar un vistazo más a él. Ese día, cuando Yang Ganger lloró desconsoladamente bajo las sábanas, fue como si me viera reflejada en ella. Yanga me secó las lágrimas con ternura. Madre, no estés triste. Yanga siempre estará a tu lado. Después del año nuevo, Perón me nombró emperatriz, encargándome de la crianza del heredero imperial y la preparación para la elección de la consorte imperial. Eres más virtuosa que la anterior, Lady Jiao. Cuando la nueva consorte tenga hijos reales en el futuro, también serán criados en tu palacio. Yang Ganger oyó esto y me preguntó con mucha seriedad, si el padre imperial tiene hijos, ¿los pondrá al cuidado de la madre? Entonces, la madre ya no tendrá solo a Yang Ganger a su lado. Cierto. Pensé que, como Perón lo había dicho, debía ser cierto. Al verme decir esto, Yanga asintió. Entiendo. Supuse que Yanga solo preguntaba a la ligera y no me lo tomé en serio. Apenas se emitió el decreto imperial para la gran elección,
Perón me enfermó poco a poco, y los médicos imperiales diagnosticaron envenenamiento tras una investigación exhaustiva. Los rastros de arsénico apuntaban al palacio de la emperatriz depuesta, añadiendo otra acusación a los crímenes de Lady Jiao. Una nación no puede estar sin su gobernante ni un solo día, y el niño que lleva mi nombre, Yang Ganger, es el legítimo príncipe heredero. El mismo día que Yande ascendió al trono coincidió con mi cumpleaños. Me guiñó un ojo y dijo que tenía preparado un gran regalo para mí. Un carruaje me sacó de los imponentes muros del palacio, balanceándose igual que cuando me trajo allí hace 13 años. El carruaje se detuvo en una casa cuya puerta estaba abierta de par en par y una criada desconocida me acompañó. El mobiliario de la casa permanecía intacto. Sobre la mesa había un humeante tazón de sopa de muslo de pato y brotes de bambú acompañado de un plato de albóndigas fritas. Me giré bruscamente y vi a mis padres, a quienes no había visto en 13 años, con el cabello ahora cubierto de canas, de pie detrás de mí, mirándome con cariño. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, me regañó con una sonrisa. ¿Dónde has estado haciendo el tonto? ¿Por qué has vuelto tan tarde? Historia paralela de Perón. Mi madre me odiaba. Siempre decía que, tras darme a luz, su belleza y el favor del emperador nunca volvieron a ser los mismos. Así que, siempre que mi padre no la visitaba, descargaba todo su resentimiento en mí. Una vez, cuando mi madre estaba furiosa, me castigó haciéndome quedarme de pie en el patio con ropa ligera. Caí enferma de frío y mi padre se preocupó tanto que visitaba el palacio de mi madre todos los días. Después de que mi padre se fue, mi madre me miró fijamente un buen rato, tanto que empecé a sentir miedo, hasta que, de repente, como si hubiera encontrado un tesoro, me abrazó. El aroma de sus polvos faciales en su abrazo me recordó, un Yang Ganger enfermo es útil. Desde entonces, me enfermé con frecuencia. Junto a mi lecho de enferma, mi madre concubina imperial aparecía siempre con un maquillaje exquisito, desempeñando el papel de una madre ansiosa pero amorosa que nunca perdía su belleza, ganándose así el tierno afecto de mi padre emperador. Cada vez que me recuperaba, el favor y las recompensas de mi padre llegaban juntos, una deslumbrante variedad de joyas y sedas llamativas. La concubina imperial se probaba cada pieza frente al espejo, admirando su propia belleza. Pero a medida que nacían más niños en el palacio, el emperador fue perdiendo la paciencia con un príncipe que padecía una enfermedad perpetua de origen desconocido. La concubina obtuvo una poción secreta que podía mantener su favor y al mismo tiempo garantizar que el emperador no engendrara más herederos. Pero esa medicina secreta no le trajo ningún favor. En cambio, le quitó la vida. Esta vez caí tan enfermo que casi morí, y aún así no sirvió de nada. El emperador odiaba a mi madre y ni siquiera quería verme. Fue un verano muy frío. El emperador simplemente decretó degradar a mi madre a la condición de plebeya. Sin embargo, la emperatriz secretamente roció arsénico en su comida. Sin embargo, por alguna razón, mientras miraba fijamente a mi madre vomitando, ni una sola lágrima cayó de mis ojos. Apoyándome en el cuerpo de mi madre que se enfriaba gradualmente, me acosté con cuidado y sonreí con profunda satisfacción. Por primera vez mi madre no me rechazó. Ella me sostuvo tiernamente en sus brazos, suavemente y para siempre, tal como siempre había esperado. Entonces mis días empeoraron. Comí alimentos en mal estado y vestí ropa hecha jirones. Debía encontrarme una concubina favorita. Las concubinas de alto rango eran todas inteligentes. Ninguna estaba dispuesta a asociarse con el hijo de una consorte depuesta. Pero nunca consideré seguir a una consorte noble, porque ella era demasiado ingenua. Sabía claramente que sobornar a un ukcho con plata era como arrojar bollos de carne a un perro totalmente borracho. Y era obvio que Pu se negó a reconocerla. Ella todavía llevaba los pasteles esperando en la nieve solo para echar un vistazo a Pu. Todo el palacio sabía que la emperatriz no tenía hijos, por eso tenía sus ojos puestos en su noble consorte cuando era niña. El emperador aprobó en silencio las intenciones de la emperatriz. Así que el cuarto príncipe nació de una consorte noble pero nunca fue registrado bajo su nombre desde el principio. De lo contrario, no habría seguido siendo una oscura consorte noble, incluso después de dar a luz a un príncipe. En aquel entonces no me habían llevado a criar al palacio de la reina porque la reina aún esperaba tener su propio hijo. Porque tú solo te mereces estos pasteles de baja calidad. Me di cuenta a simple vista de que ella nunca había intimidado a nadie antes.
No sabía que el verdadero acoso significaba tirar pasteles podridos al suelo y llamarme miserable. El pastel de flores de jujo en mi mano estaba cálido. Bajé la cabeza y le di un mordisco. Era muy dulce, no un pastel de calidad inferior. Un Ukcho le dijo a la emperatriz que el noble consorte había ido a ver al cuarto príncipe nuevamente hoy, lo cual disgustó a la emperatriz, quien luego informó al emperador diciendo que su noble consorte quería tener un hijo, y coincidentemente al tercer príncipe aún le faltaba madre. Así, de una manera confusa, me convertí en el hijo de la noble consorte Wen. Pero no importa, primero la superaré y luego encontraré una mejor madre consorte imperial. Tal vez porque observaba constantemente las expresiones de mi madre me volví excepcionalmente hábil en leer el estado de ánimo de las personas. Conocí a una noble consorte cuando deseaba el favor del emperador y quería pagárselo. Sabía que al emperador no le gustaba el comportamiento arrogante de la emperatriz y quería una reina gentil y obediente que pudiera ser un modelo maternal para el reino. Finalmente, mi padre quedó cautivado por su mirada iluminada por la nieve y le regaló sedas y joyas. Deseé que ella se adornara bien para asegurarse su favor primero, sin embargo, ella guardó las joyas y se arrodilló, midiendo cada rollo de seda frente a mí. Déjame trabajar en esto en los próximos días, Yange tendrá ropa nueva para el festival. Me quedé allí estupefacto, sosteniendo esos rollos de satén, totalmente desconcertado por su ingenuidad, incluso tartamudeando mientras hablaba. Pensé, todo esto es para hacer mi ropa, por supuesto que no. Suspiré aliviado. Parecía que no estaba completamente desesperada. Por supuesto, no solo ropa, también se podían hacer rodilleras y mochilas. Déjame pensar detenidamente si hay algo más que se nos haya pasado por alto. Yo todavía quería luchar un poco más. Yange es muy inteligente, ella no dejará que su madre pierda el favor ni tampoco la abandonará. Entonces, primero te vistes para asegurarte ese favor. Ella no entendió en absoluto mi indirecta. Simplemente me dio una palmadita en la cabeza y me dijo que creía en mi sinceridad y que nunca me abandonaría. Pero ya no la quiero porque es incompetente, la emperatriz robó sin esfuerzo el favor que acababa de conseguir. Aún así, ni siquiera se enojó conmigo, en lugar de eso, puso 2 naranjas calientes en mis manos. Todavía estoy pensando en mi merienda nocturna. Furioso, me tapé la cabeza con la colcha y tracé otro plan. Me enfermé deliberadamente para obligarla a llamar a mi padre, el emperador. Papá seguramente estaría furioso, pensando que ella tenía motivos ocultos como mi madre biológica y que me asignaría a otro consorte. Una vez más calculé mal, ella no usó mi enfermedad para vivir de favores, en cambio, se quedó despierta hasta tarde, observándome ansiosamente a mi lado. Su mano suave y ligeramente fría revisaba repetidamente mi frente, sus ojos brillaban de autocrítica mientras se culpaba por su descuido. La miré atónito, fue la primera vez que alguien derramó lágrimas por mí. ¡Qué extraño! Quería decir, no llores más, te incriminé a propósito, queriendo conseguirme otra madre, pero lo que llegó a mis labios fue un sorbo suave de medicina tibia. Todas las demás palabras que quería decir se convirtieron en gajos de naranja tostados, cálidos y dulces, dejándome completamente sin palabras, sin importar nada. Cuando mi madre falleció, no derramé una sola lágrima. Creí que había olvidado cómo llorar, pero cuando vi sus ojos, de repente las lágrimas comenzaron a brotar. Debió ser que la medicina era demasiado amarga, debí sentirme muy enfermo, ¿qué más podría ser? Seguramente no puedo culpar a esa rodaja de naranja demasiado dulce. Cuando se quedaba despierta hasta tarde haciéndome ropa nueva, todavía quería echarle unas cuantas miradas más, pero la colcha no tenía el rico aroma del polvo facial, solo la leve fragancia de las bayas de jabón. Me hizo quedarme dormido sin darme cuenta, tan profundamente. Parece que mamá lo entendió mal, no juego con esos hermanos no porque me disgusten, sino porque los encuentro tontos, especialmente Payo, cuya estupidez es francamente ridícula. Pero mamá sostenía el cuadro de azúcar y me miraba con ojos esperanzados, suspiré suavemente en mi corazón, está bien, siempre y cuando ella sea feliz. Pero la gentileza de mi madre hizo que el emperador la mirara de otra manera. En el palacio de la consorte, él era un gobernante indulgente y voluntarioso, aquí con mamá podía ser simplemente un padre común y corriente. Pude sentir la emoción en los ojos de mi padre cuando vio a mi madre rodeada de un grupo de niños. Padre, mira, esa mujer en el palacio central ahora no es digna de ser la madre del reino. La lucha dentro del palacio no cesa ni un momento, el arsénico es amargo y agrio, para hacer que alguien lo consuma deben tomarlo voluntariamente o esconderlo en miel.
El pago de comida que enviaste estaba envenenado, por supuesto que lo sabía, pero mamá me enseñó, las cosas de Yang pertenecen a Yang, si Yang no quiere darlas, entonces no lo hagas. La madre es de Yang si Yang no quiere entregarla. Deshacerse de un solo pago no fue suficiente, el padre emperador quiere acoger más concubinas, si algún día mi madre cae en desgracia probablemente me enviarán a vivir a otro palacio nuevamente. No importa, el arsénico todavía se puede mezclar en sopas dulces. Después de ascender al trono traje a mis abuelos maternos a la capital para que pudieran visitar a mi madre en el palacio más fácilmente. Después de todo, el calor que su madre le dio a Yang quería devolvérselo. Al fin y al cabo, la misma sopa preparada en palacio y en casa siempre tendría un sabor diferente. Fin.